a mitad de camino vamos a abrir la línea 2222 23 23. Bueno, mucho se ha dicho de este grupo que está, tengo que usar una palabra horrible, pero patrocinando, por decirlo de alguna manera, apoyando, ¿verdad?, el benemeritazgo de don Fernando Lara Bustamante. ¿Ustedes se van hacia el legado o se circunscriben únicamente en que posiblemente, porque hay mucha confusión histórica, de él nació la idea de la abolición del ejército en Costa Rica? Vea, don Carlos, las grandes ideas o las grandes cosas que se han hecho en Costa Rica son logros de Costa Rica, no son logros de una persona específica. Sí, para las garantías sociales también hubieron muchos hombres que tuvieron que ver con ellos y lo lograron concretar. Los más sobresalientes son don Manuel Mora, don Monseñor Sanabria y don Rafael Ángel Calderón Guardia, por supuesto. Pues en el caso de la abolición del ejército, yo le tengo que decir que don Fernando Lara Bustamante tuvo un papel muy importante. Desde que él era joven y era un joven diputado en la administración de don Teodoro Picado, él presentó una moción en el Congreso para quitarle todo lo que es el contenido económico al ejército. O sea, ya desde entonces él ya tenía la idea de la abolición del ejército. Bueno, eso no se llega a lograr, pero después tiene la suerte que en comisión redactora, que era fruto de una negociación entre don Otilio Ulate y don José Figueres Ferrer, que dentro del pacto Ulate-Figueres está la creación de esta junta que iba a redactar la nueva proyecto de constitución, que déjeme leerle aquí los nombres de varios de los que estaban. Estaban don Fernando Bolio Sancho, don Fernando Badrit Solera, don Manuel Antonio González Herrán, don Fernando Lara Bustamante, don Rafael Carrillo Echeverría, don Fernando Fournier Acuña, don Rodrigo Facio Brenes, don Eloy Morúa Carrillo y don Abelardo Bonilla Valdares. Ellos, a pedido de la Junta, estamos hablando que esto fue en el mes de mayo de 1948, y ellos tenían que presentar un proyecto de constitución a noviembre del 48, y ellos lo hicieron y lo trabajaron. Dentro de esta junta redactora, Fernando Lara Bustamante vuelve a insistir en su idea de la abolición del ejército, le presenta a sus compañeros esta moción para hacer un artículo en la Constitución política en donde se queda abolido el ejército constitucionalmente. Es que vea el peso de esto a nivel mundial nunca se había hecho. Sus compañeros de comisión aceptan eso. Después la Junta Fundadora, presidida por don José Figueres Ferrer, lo avala o no le tira bola negra y lo avala. Y después, posteriormente, en diciembre, pues se da el famoso masazo de abolición del Ejército de Liberación Nacional, que no es el ejército constitucional que estamos hablando, sino era el ejército revolucionario que había en ese entonces, para después llegar a la constituyente. En la constituyente esta idea también tuvo sus traspiés, no fue tan fácil. Ahí los diputados constituyentes, como este proyecto de constitución para muchos especialistas actuales es la constitución que debiéramos tener ahora, pues ellos vieron que era muy de avanzada, no la quisieron aprobar, la desecharon totalmente y adoptaron el mismo texto de 1871 y siguieron caminando ahí. Entonces don Fernando Lara Bustamante buscó a 3 de sus amigos que eran diputados constituyentes. Uno es el papá de don José Joaquín Trejos, don Juan Trejos Quirós, a don Ricardo Esquivel y don Enrique Montiel, y les pidió que por favor volvieran a insistir en esa moción y que hicieran una moción para incluir eso en la Constitución del 49. Se incluyó en la Constitución del 49 y gracias a eso, a partir de noviembre de 1949, Costa Rica deja de tener ejército constitucionalmente. ¿Qué significa esto? Esto significa que ahí hubo muchas personas que estuvieron metidas en esto. Todos los miembros de la Junta, que ya los nombré, los diputados constituyentes, los diputados constituyentes que propusieron la moción, los 45 diputados constituyentes que dejaron que eso se aprobara,
Don José Figueres Ferrer, quien es una persona que hay que resaltar, fue la única persona en toda Latinoamérica que ha llegado por las armas al gobierno y que después ha llamado una constituyente. Eso es un logro enormemente grande, que definitivamente si no hubiera sido por eso no se hubiera podido hacer un montón de cosas que se hicieron posteriores, entre ellas la abolición del ejército, que se queda pequeño, ¿verdad? Porque también están las garantías sociales, que si don Pepe no hubiera querido no siguen adelante, y un montón de cosas más. La fundación de instituciones. La fundación de instituciones. Entonces, claro, definitivamente yo siempre he dicho que eso fue, la abolición del ejército es un logro de Costa Rica, no es un logro de una persona determinada. Sin embargo, sí, hay un actor intelectual que trató de convencer, que realmente que vendió esa idea, y la idea se la compraron. Si no, don Carlos, esto hubiera sido como una idea muy romántica, muy de avanzada, una idea que se hubiera quedado ahí en papel y nunca se hubiera realizado. Por eso yo le digo una cosa, yo le doy méritos a todo el mundo, pero en aras de la justicia yo siento que no se le ha dado tampoco el mérito que le corresponde a don Fernando por eso. Y fíjese que la historia de él siempre ha estado de la mano con los derechos humanos. Porque, bueno, hablemos de que la abolición del ejército es un derecho humano a la paz, por decirlo así. Usted sabía que don Fernando Lara Bustamante fue uno de los primeros 15 diputados que en el 47 votó a favor del voto femenino. En ese momento el proyecto no se aprobó, pero fueron primero 15 diputados valientes que votan a favor del voto femenino y no se llega a concretar. Después viene su participación en la abolición del ejército, que ya la comenté, y después sabía usted que fue la persona que sin cobrar ni un centavo de honorarios presenta todos los recursos de amparo para romper el monopolio estatal de la televisión, porque él creía en la libertad de expresión. Es decir, hoy en día nosotros, cualquier persona que tenga los recursos puede poner un canal de televisión y no es monopolio del Estado. ¿Por qué? Porque, bueno, él pensaba de que eso era parte de la idiosincrasia costarricense, de que cualquiera que quería expresar alguno de sus pensamientos lo podía hacer. Un poco lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Libertad de expresión. Y bueno, al final, la última vez que fue ministro de Relaciones Exteriores, fue la persona que presidió la Asamblea General de la OEA, que tuvo su sede aquí en Costa Rica. Y cuando uno habla con la gente de Cancillería, todo el mundo dice, es que don Fernando estaba muy preocupado en hacer un documento que valiera la pena. Y trabajó un documento que valiera la pena, y la gente le dijo, mire, no, hay países que no lo van a firmar porque tiene cosas muy duras, entre ellos la abolición de la pena de muerte para toda América, imagínese usted. Ese documento que se trabajó aquí en Costa Rica, que se presentó en la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, que también se estaba jugando la oportunidad de que fuera un gran fiasco y no se llegara a firmar, se firmó. Y hoy es el Pacto de San José, lo que creó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede está aquí, ¿verdad? Entonces, claro, es una vida, como decía don Emilio, y muy bien lo apuntaba, una vida de honorabilidad, de honestidad, de trabajo, de servicio social, pero además de eso también fue muy fecundo. Y puntualmente yo le puedo decir, bueno, cuáles fueron las grandes cosas que él aportó para el país. Si realmente nosotros queremos que las nuevas generaciones, yo tengo 3 hijos, yo quiero que alguno de mis hijos, o que mis hijos, pues le den al país y que sigamos haciendo crecer este país. Si nosotros queremos que eso se llegue a dar, don Carlos, tenemos que poner buenos ejemplos. Los ejemplos que tenemos que poner no es personas promovidas que no tengan virtudes para eso. O sea, qué bonito es que la gente aspire a poder a ser un funcionario público honesto, honorable, trabajador, con servicio público y que con vocación de servicio público y que también le dé al Estado. Eso es lo que yo quiero que mis hijos quieran ser, y eso es lo que yo quiero que los hijos de todas las demás costarricenses quieran ser, porque esa es la manera de sacar adelante el país en estos momentos de grandes esperanzas. Son las 2:33 p.m. Don Emilio Bruce, ¿cuándo se rompe ese hilo conductor? Allá en la época 48, 49, cuando había hombres honorables como Fernando Lara Bustamante, y cuando empieza a anidarse esa palabreja corrupción como virus
en nuestra sociedad, especialmente en la vida política? ¿Y qué factores incidieron para que tengamos ahora desconfianza en la función pública? Quiero responder a su pregunta con un paréntesis. Me ha gustado mucho las palabras de Fernando en torno a la abolición del ejército, porque siento que cuando una idea es buena y se le ha llegado su tiempo y hay coincidencia entre quienes consideran que esa es la ruta a seguir por el país, las cosas pueden hacerse. Don José Figueres tenía el poder, otros como don Edgar Cardona Quirós, como don Fernando Lara Bustamante, como los 3 diputados que mencionó don Fernando, el papá de don José Joaquín Trejos, el tío de don Fernando Gayer, en fin, todos estos patricios coincidieron, pero gracias a que el poder que tenía don José Figueres era coincidente, las cosas pudieron materializarse. Qué feliz coincidencia. Hoy celebramos que don Fernando haya sido parte de ese cónclave coincidente en llevar adelante las ideas, porque no es cuestión de que la idea es mía y de nada más que mía. No, eso así no funciona en los países ni las sociedades. Las coincidencias forman la fuerza para llevar adelante los grandes proyectos. Usted me habla de corrupción y yo le digo, ¿y cuándo nació la corrupción? Durante la campaña nacional de 1856, los medios de comunicación colectiva escasísimos en aquel entonces y algunos de los, voceros públicos que se manifestaban, señalaban a don Juan Rafael Mora como una persona corrupta, porque había vendido algunas vacas al ejército o al Estado, o había colocado a uno de sus hermanos o a alguno de sus cuñados en posiciones de poder, acusando de nepotismo. Durante las 40s, a don León Cortés se le señaló por haber llevado un toro del Ministerio de Agricultura a preñar algunas vacas en su finca. No fueron pocas las críticas que en el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX se hicieran a distintos patricios de la nación por llevar la carretera pavimentada hasta su hacienda, por haber usado recursos, por haber viajado. Eran épocas en las que la comunicación ciudadana era menos profusa y los medios de comunicación colectiva más dúctiles. Yo tengo la impresión que las cosas se han ido masificando y al irse masificando son más los puestos públicos que hay y más las instituciones del Estado, y claro está, hay cada vez más una actitud humana que no existió antes, de un consumismo desbocado, y para alimentar ese consumismo desbocado con salarios limitados, pues hay la alternativa de negociados y de zarpazos al erario. ¿Cuándo se acelera esto? Bueno, yo no estoy todavía muy claro de que se haya acelerado especialmente. Lo que se ha acelerado de una manera espectacular es la denuncia de los medios de comunicación colectiva, de la televisión y de los rotativos, a señalar y a hacer juicios mediáticos de personas que presuntamente han cometido incorrecciones. Esa moneda tiene dos caras. Una cara positiva de que se desenmascaran presuntos delitos, pero una cara muy peligrosa, y es que los ciudadanos se han ido formando la idea ante esas denuncias de que todos los políticos son sinvergüenzas, que todos son corruptos, que los empresarios hacen un amasijo con los políticos para robarle al país, que las gentes quieren llegar a ser diputado o ministro para robar, de mil formas distintas, para hacer un negocio, para conseguir que una vagoneta en la trocha de 1856 que ellos tienen sea contratada, para poder... y al final los juicios judiciales se quedan cortos a los mediáticos
¿Y por qué se quedan cortos a los mediáticos? Porque una cosa es el Estado de Derecho y otra cosa es lo que a gritos o a periodicazos se ataque a unos y a otros. Y entonces resulta que al final, ¿con qué nos hemos quedado? Nada más con la percepción, y la realidad está creada por percepciones, de la que la cosa está muy mal, que está muy podrida, que está muy corrupta. Usted me dice, bueno, ¿cómo es que del 48 a esta fecha nos hemos descarrilado un poco? La impresión que tengo es que el mundo cambió, que nuestro sistema educativo cambió, que los 5 elementos de socialización que prevalecen en una comunidad para conservar los valores han fallado, porque es más valiosa para el orden público una buena familia constituida que 10 policías. Y ciertamente la escuela es fundamental en la formación cívica, y la religión, cualquiera sea esta, y los medios de comunicación colectiva reforzadores de los roles apetecidos por la sociedad para que sus ciudadanos los sigan, y los grupos de referencia y de convivencia, y todos esos han ido cambiando. Yo tengo la impresión que conforme pase el tiempo y madure el país en este tipo de exabruptos que hemos estado contemplando desde hace mucho tiempo, y dejemos a lo judicial, y no judicialicemos la política ni politicemos la justicia, muchas de estas cosas van a terminar por aclararse y el polvo a asentarse, y nos vamos a dar cuenta que la corrupción ha existido, existe y existirá, y que lo que hay que hacer es ser implacable, tolerancia cero con ella, exaltando valores como los de don Fernando Lara Bustamante, que fue un político que estuvo al frente de décadas de ser diputado y ministro, y que al final tenía menos que como comenzó, porque gastó de su dinero para servir al país y no se sirvió del país para hacerse más rico o más poderoso o más famoso. Están escuchando Charlemos en su 23º aniversario. Estamos dedicando este programa a Fernando Lara Bustamante. Vamos a abrir la línea en el 2222-2323. Tengo en mis manos el libro El Canciller Lara, escrito por Jorge Francisco Sáenz Carbonell. Muchas gracias por el obsequio. Sé que costó rescatarlo, ¿verdad? Queda un poco en el mercado, Lara Junior. No es un libro que se esté vendiendo, es un libro que hizo la Cancillería, tiene una edición limitada y lo hizo dentro de una serie de libros que ellos pensaban hacer. Pero bueno, yo ahí me dieron un par de libros, don Carlos, y por el cariño que yo le tengo ahí le estoy trayendo uno, porque yo sé que cae en buenas manos. Muchísimas gracias. Fernando Lara Gamboa, muchísimas gracias. 2:43 p.m. Fernando Lara Bustamante es el homenajeado hoy aquí en Charlemos. Yo tengo una profunda fe en la madurez política del pueblo costarricense. Lo creo capaz de resolver con acierto los problemas políticos del país. Nuestro pueblo es instruido y sobre él pesa ya una tradición democrática muy arraigada. 2:44 p.m.